Quienes le hayan dado play ya a este episodio, evidentemente estoy seguro que saben quién es Bad Religion. Pero no importa. Vamos a discutir y después podremos comentar si harían lo mismo que yo de empezar a escuchar a Bad Religion por tal o cual disco. Nómades. Con la música no nos quedamos quietos. Pequeños datos sobre Bad Religion. Se formaron en 1980 en el San Fernando Valley de Los Ángeles, en California. De sus integrantes hay 3 que son los originales: Greg Graffin, el cantante; Brett Gurewitz, el guitarrista; y Jay Bentley, que es el bajista. La banda tuvo varios bateristas y muchos otros guitarristas. La particularidad es que muchos de esos guitarristas también tocaron en otras bandas que son conocidas, que son de nicho, pero que son conocidas. Greg Hedson tocó en Circle Sharks, por ejemplo, una banda que yo sé que vos conocés. Brian Baker tocó en Minor Threat. Y después estuvo uno de los tantos bateristas que pasaron por la banda, fue Brooks Wackerman, que tocó en Infectious Groups y en Suicidal Tendencies. Entonces, hay un grupo de músicos que fueron girando alrededor de Bad Religion que siempre supieron tocar muy bien las canciones de Bad Religion, sean de la época que sean. Durante toda su historia, desde 1980 hasta ahora, el guitarrista fundador de ellos, que se le dice Mr. Brett, estuvo ausente de la banda durante 3 periodos de tiempo. El más largo fue del 94 a 2001. En parte fue porque se dedicó a liderar su sello discográfico, que es Epitaph, el sello discográfico que fue creado para editar a Bad Religion y que después terminó editando a NoFX, a Rancid, a Pennywise, a The Offspring y también a un tipo como Tom Waits. O sea, fue un sello discográfico independiente punk, pero que también abrió un poco su abanico, porque obviamente tener una discográfica es también un negocio, ¿no? Como decía, Mr. Brett se fue de la banda para dedicarse a ser un ejecutivo, pero también fue porque tuvo varios problemas de adicciones. Él vuelve a la banda en el año 2001, en el mismo año en el que Bad Religion, que había dejado en algún momento Epitaph para irse a una multinacional, vuelve a Epitaph. En el año 2001 vuelven, se juntan, y es ahí donde yo sostengo que hay que, si no conoces a Bad Religion, empezar a escuchar a Bad Religion. ¿Por qué elegí algunos discos? Porque Bad Religion tiene 17 discos, que es un montón. Bocha. Es un montón. No, son muy prolíficos. Es como cuando uno quiere empezar una serie y te dicen ya tiene 6-7 temporadas y dicen, no, que voy a empezar a ver esto. Exactamente, me gusta esa comparación porque claro, hay gente que le da mucha fiaca ver una serie que tiene 7 temporadas, y a mí en cambio lo que me provoca eso es decir, pero esta serie es buena. Sí, obvio. Temporada y la levantaron. Tiene 7 y eso significa que al menos la mitad de las temporadas son buenas. No, y además, obviamente, la salvedad de que un disco, hora máximo, y más de punk rock, 40 minutos por disco, más o menos, ¿no? 45. Exacto. ¿No? Exacto. Pero bueno, mira, está bueno que nombres lo de Epitaph, porque si hay algo que yo sí tengo un muy buen recuerdo de mi adolescencia es Epitaph, ¿no? Así como para el lado de Seattle, el grunge, Sub Pop, creo que Epitaph supo ser ese sello independiente fuerte que se ganó la reputación de editar bandas increíbles, ¿no? Y creo que fue el gran apoyo de esta movida, de este, ¿se le puede llamar nuevo punk rock o no sé? Tuvo como muchos nombres toda esta movida. Digamos que Bad Religion es la banda insignia de lo que se llama punk rock melódico o punk rock californiano. Ahí va. Que es el mismo estilo en el que se inscriben bandas como Green Day y The Offspring, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ellos pertenecieron e inauguraron eso, ya vamos a explicar un poco de qué se trata. Pero, digamos, Epitaph, que era un sello discográfico independiente, editó discos como Punkin' Drublic de NoFX, Let's Go y An Out Comes the Wolves de Rancid y, sobre todo, Smash de The Offspring. Era un sello independiente, pero que tenía ventas de una multinacional.
Claro. Ahí creo que es cuando todo se vuelve un poco inmanejable para Brett Gurewitz y decide abandonar la banda para volver en el año 2001. Pero entonces, ¿por dónde empiezo a escuchar Bad Religion? Y yo te dije que es una banda que empezó en 1980, pero yo te voy a decir que empieces, si nunca escuchaste a Bad Religion, a escucharla por su disco de 2002. Leo, me da un poco de vergüenza hacer un podcast de música y haber escuchado 3 canciones en mi vida de Bad Religion. No pasa nada, porque si vos escuchás The Process of Belief, que fue el disco del año 2002, vas a escuchar el 12º disco de la banda. Bien, o sea, estamos hablando casi de como el punto de esta dicha de la maduración, básicamente, ¿no? Totalmente, la banda ya había madurado y ya tenía su sonido, pero yo te propongo que escuches este porque es el disco en el que se vuelven a encontrar con sus raíces, en el sentido de que vuelven a Epitaph y que vuelven a tener su guitarrista original. Y tiene un sonido en cuanto a audio, nosotros siempre hablamos mucho de cómo suena un disco, tiene un sonido 2000izado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un sonido moderno, fuerte, actual, suena como tiene que sonar un disco grabado o que uno pretende escuchar en esta época, ¿no? Está buenísimo eso. Y te pregunto, la banda vuelve a ser independiente, ¿no? Se había ido un sello grande y vuelve a Epitaph, ¿no? Sí, vuelve a Epitaph. Tienen obviamente contratos de distribución siendo de Epitaph, porque no nos olvidemos que Epitaph es independiente, y estoy haciendo el gesto de las comillas, pero es un sello ya reconocido. Acá en la Argentina se había editado este disco, The Process of Belief, en CD en ese momento, que era el formato predominante. Ahora, la pregunta es, justamente cuando ellos van a una discográfica grande, ¿por qué deciden volver a la independencia? ¿Y por qué sentís que nunca llegaron a dar justamente también ese paso que sí dio Green Day, que se hizo una banda masiva comercialmente, a nivel de giras? ¿Por qué no lo logró Bad Religion en ese momento? Nos estamos adelantando el tiempo, pero una vez Greg Graffin, el cantante, que dicho sea de paso tiene algunos libros escritos, es profesor, tiene un PhD en biología y es profesor en la Universidad de Los Ángeles. O sea, no es ningún boludo, por decirlo en criollo. Un tipo educado y con cultura, digamos. Exacto. Dijo, le preguntaron eso, ¿por qué no la pegaste como The Offspring o como Green Day o como Rancid en menor medida? Y él dijo, ¿y por qué nuestras canciones no hablan sobre levantarse a la mañana y hacerse una paja? Bien. ¿Se entiende? La metáfora. Sí. Sus canciones hablan de otra cosa y eso es el final de lo que quiero contar un poco. Este disco de Process of Belief tiene 2 hits. Y cuando digo hits, es que son hits, no son canciones que conozco yo porque me gusta Bad Religion. Tiene a Sorrow y Broken. Tuvieron videoclips en MTV y tienen esta cosa de hablar de cuestiones no superficiales, ¿sí? No están hablando del porro o de levantarse una minita o de ir hacerse un tatuaje y que te hagan otra cosa. No, hablan de cuestiones muy vinculadas con la política, la crítica social, hablan del medio ambiente. Tiene una canción de ese disco que se llama Kyoto Now, que habla del pacto de Kioto, sobre el tratado de medio ambiente. Hablan mucho de religión, por supuesto. Hablan también de adicciones, pero no solamente adicciones a las drogas, sino adicciones a la tecnología. Y estamos hablando de una banda que no es una banda centennial, no nació en esta época, tiene la misma edad que tengo yo. Entonces hay toda esa cultura que decimos que tiene Greg Graffin se ve reflejada muchísimo en las letras que tiene él. Y esto es como una especie de anécdota personal, es la banda que hace que yo quiera empezar a entender inglés, aprender inglés para entender sus letras, para ver qué me decían, además de la música, ¿no? El segundo disco que yo propongo que quien esté escuchando este podcast escuche de Bad Religion es el disco de 1994, Stranger Than Fiction. O sea, volvemos atrás. Sí, estás hablando de plena época del auge del grunge, ¿no? Exacto. Donde seguramente esta música era mucho más de nicho todavía, no tenía más penetración
que el ambiente de este punk melódico. Por eso también siento que son cosas que de alguna manera les juegan en contra a nivel industria a estas bandas que iban por otro lado, por otro camino, con otro sonido y con otro, digamos, público, ¿no? Por eso creo que también le debe haber costado mucho más surgir entre esa masa de MTV que manejaba el grunge y que todo era grunge básicamente en esa época. Totalmente. Stranger Than Fiction es el primer disco que ellos hacen para Atlantic, para una multinacional, y es contemporáneo a Smash de The Offspring, que lo mencionamos recién, y a Dookie de Green Day. Salen el mismo año. Como vos bien decías, es un punk rock, pero que tiene ciertos toques de rock alternativo. Hay como una aparente búsqueda de bajar un cambio de todo lo que venía haciendo la banda durante los 80 y hasta ese momento de los 90, y para que todo sea un poco más accesible, más radiable. Las canciones todavía conservan esa velocidad y la agresividad propia del estilo, pero las voces de él y las armonías que arman con la banda, que son muy identificables, son muy del estilo propio de la banda, son mucho más cuidadas y más claras, no es un quilombo. Y este disco tiene la particularidad, ellos casi siempre produjeron por sí mismos sus discos. Ajá. Este es producido por Andy Wallace, que había trabajado con Aerosmith, había sido el técnico de grabación de Nevermind, de Nirvana, había trabajado con Rage Against the Machine en su primer disco y trabajó también con Faith No More. Entonces, o sea, buscaron un tipo que estaba muy metido en ese sonido de esa época. Exacto, no es el productor, no definía cómo una canción tenía que ser, pero sí era el tipo que les iba a decir cómo sonar en ese momento. Tiene temazos este disco que son Infected, que son Stranger Than Fiction, What It Is, que es un tema que hasta hoy tocan en vivo, y tiene uno de los grandes hits de Bad Religion, que es 21st Century Digital Boy, que habla un poco de todo esto de ser una persona que no sabe relacionarse cara a cara, pero que no tiene problemas a la hora de mandar un mensajito. No lo dice puntualmente en esos términos porque estamos en 1994 y no había teléfonos celulares, pero habla un poco de eso. Tercer disco de Bad Religion que yo propongo escuchar a quienes nos estén prestando atención en este momento, me voy a 1988. O sea, empecé en el 2002, pasé a 1994 y ahora voy a 1988 y el disco se llama Suffer. Bien. Con The Process of Belief y Stranger Than Fiction ya asimilados, o sea, si escuchaste los otros y ya los conoces, Suffer propone un cambio totalmente, no radical, pero propone un cambio de sonido. Y es el sonido primario y original de Bad Religion, ¿sí? Es uno de los mejores discos de punk de los 80, y mirá que en los 80 hubo mucho punk, sí, pero que combina elementos aparentemente separados, ¿no? El punk, ¿qué era? Distorsión y velocidad. Bueno, lo que hacen estos tipos en Suffer es meterle melodías y armonías. Es como y no tan rápido, y no a las carreras. No, sí, va a las carreras, pero de alguna manera ellos logran meter juegos de voces. Lo voy a explicar de una manera muy burda, pero típicos de los Beatles, por decirlo de alguna forma. Beatles, Beach Boys. Exacto, y meterlos en una canción de punk rock rápida y veloz. ¿Y qué hacen con eso? Inauguran el hardcore melódico. Eso te iba a decir, ese es el inicio de esta movida punk rock o hardcore melódico, ¿no? Ese es como es el disco visceral y me imagino que de ahí la influencia para un montón de bandas que surgieron a partir de esto. Totalmente, porque esa es la época en que se empiezan a formar en el área de San Francisco bandas como Rancid o como Green Day, ¿no? Que son, digamos, la mención a Green Day porque es el último gran exponente de esa escena, ¿no? Del punk pop, por decirlo de alguna forma. Y además porque hay que nombrar que es una banda que viene de acá, pero lo que te decía antes, trascendió. Es la banda que trascendió, que llegó a todos los hogares. Green Exacto. Day, ¿no? Bad Religion es una banda que trascendió a cierto punto, pero a un punto de... es una banda que está a medio camino entre ser popular y ser de culto, ¿no? Es que es lo que hablamos en el episodio anterior, Leo, y está interesante. Faith No More, ¿no? La que pudo haber llegado a ser la banda de estadio y termina siendo una banda importante y de culto.
en sus Exacto. géneros. Esta es lo mismo. Te hago una pregunta, porque siempre me acuerdo que en esta época, en los 90, donde yo tocaba, y ya hablamos en el año pasado del 91, que esa era mi música y lo que yo escuchaba, a mí también siempre me nombraban Lapwagon. ¿Dónde entra también Lapwagon? Que siempre me decían punk melódico Lapwagon o Bad Religion. ¿Entran en ese mismo juego o no? Entran dentro del mismo estilo y de la misma escena, pero son posteriores. Lagwagon no es una de las bandas que yo escuchaba en ese momento, cuando descubro... A ver, siempre el camino que suele hacer cuando descubre una banda es ver a quién influyeron y de quiénes fueron influencia, ¿no? Entonces, vos empezás con una... Ni siquiera Bad Religion fue la primera banda que yo escuché de este estilo, pero probablemente haya sido NoFX, pero... están emparentadas una con otra porque participan en un disco, o porque son editados por el mismo sello, o porque tocaban en los mismos festivales. El Warp Tour, tan noventoso, es el festival emblemático del punk y del skate, por decirlo de alguna forma. Claro, ¿no? Y la otra, Pennywise entra también aquí. Exacto, Pennywise es de la misma escena y fueron editados también por Epitaph. Suffer tiene dos de mis canciones favoritas de Bad Religion, que son What Can You Do y Do What You Want. Fíjate que también pasa esto de... What Can You Do? Do What You Want. Claro, exactamente, muy punk. Y tienen otra que se llama Punk Rock Song, que también es muy buena. Tienen como esa cosa ramonera, ¿no? De I Believe o I Wanna, todo lo que vos querés y lo que no querés. Deseos. Puesto en el título de una canción. Dejamos Suffer del 88 y vamos a 1993. Hablamos de una banda que tiene 17 discos y fíjate, editaban discos en el 92, en el 93 y en el 94. Impresionante. El disco que voy a mencionar ahora es el primer disco que yo escuché de Bad Religion. Me lo prestó un cuñado que yo tuve. Se llama Recipe for Hate, o sea, receta para el odio. Y vuelve, después de esa etapa primal, a tener un sonido un poquito más cuidado, más prolijo. Sigue siendo punk y sigue siendo directo, pero las melodías estaban súper elaboradas. Y en este disco, primero está su canción más popular y hay varias otras que son muy buenas. Fue el disco más exitoso comercialmente hasta ese momento de Bad Religion, en buena parte por esta canción que digo, que es American Jesus, y quizás por la participación de Eddie Vedder como invitado en la canción Don't Pray on Me. El mundo pequeño otra vez, ¿no? Eddie Vedder se suma a ponerle voces, es un dueto vocal toda la canción, no es que mete coros ni nada, sino que es una canción cantada a dos voces por Greg Graffin y Eddie Vedder. No sé en qué quedó después, si hubo una continuidad en la amistad de estas dos bandas. No sé incluso si compartieron gira, yo creo que no, porque digamos como que eran mundos bastante separados, pero me parece que en este momento a Eddie Vedder le gustaba la idea de sumarse a una banda independiente, ¿no? Por esto de una ideología casi de llevarle la contra a las multinacionales o a los grandes grupos corporativos que estaban relacionados con el mundo de la música. Sí, es un gran tema ese que también te invito a hagamos un especial, porque siempre le pasó lo mismo a Rage Against the Machine. Estamos en contra de todo, pero estamos en una de las multinacionales más grandes y ellos mismos decían, bueno, estamos acá para combatir desde adentro del sistema, ¿no? Pero está interesante. Por eso también preguntaba lo de Bad Religion, pasando a una multinacional, volviendo a ser independientes, ¿no? Cómo les juega a veces también en contra con la gente cuando te dice, te vendiste. Es todo un tema que para mí es grandioso en la música, el tema del te vendiste, ¿no? Pero bueno, queda claro, ¿no? Voy a contar muy rápido anécdota personal. Yo toqué, le abrí un show chiquito a Biohazard en los 90s, cuando Biohazard también era una banda que salía mucho de gira con Bad Religion, y años anteriores habían ido a Buenos Aires, y me acuerdo que abría Biohazard y cerraba Bad Religion, y cuando volvieron fue al revés. Eso te habla un poco también, ¿no? De cómo las bandas, entre comillas, ¿no? Y sin denigrar, van perdiendo territorio cuando no llegan al mainstream, ¿no? Van perdiendo esa cosa de antes éramos cabeza de cartel y ahora nos está abriendo la banda que antes le abríamos nosotros, así, ¿no? Sí, yo el primer show de Biohazard con Bad Religion no lo vi, era chico, supongo, pero sí vi esa segunda, ese segundo episodio que vos estás mencionando. Recuerdo que fue en Obras, recuerdo que abrió Biohazard
y cerró Bad Religion, y me acuerdo que hacía un calor que te transpiraban hasta los Clásico de de las manos. Claro, era un Veranito, horno. Sí, un show en verano en Buenos Aires en obras es la peor / mejor experiencia de la vida. Creo que fue en febrero y yo fui con mi amigo Gonzalo y creo que es uno de los mejores shows que yo vi en mi vida. Aparte yo estaba en la Popular de Obras y veía el mosh que todavía se podía hacer, o no sé si ahora, sí. Hace mucho que no vi un Festipunk, pero claro. La marea humana viviendo la experiencia de Bad Religion y de Biohazard fue única en mi vida. Hermoso. Me acuerdo que en ese festival tocaron una de las canciones que justo iba a mencionar ahora, que es Struck a Nerve, que es un temazo, y la otra canción clave de este disco es la que le da título al disco, que es Recipe for Hate. Anteúltimo disco, bueno, en realidad tengo que mencionar el último disco que yo recomendaría, y tengo dos opciones. Tengo como opción ir a 1992, un año antes, y escuchar Generator, que es uno de los discos más reconocidos de ellos. Es un clásico de clásicos, digamos, dentro del género del punk rock melódico. Casi todas las canciones que tiene este disco todavía son tocadas en vivo por la banda. Es un disco que está más cerca del sonido hardcore que tenían ellos, y tiene canciones como Generator, Atomic Garden, Only Entertainment. Atomic Garden habla de salir al patio de tu casa y sufrir las consecuencias de una bomba atómica, ¿no? O sea, ese tipo de actualidad es la que maneja Bad Religion. Y la otra opción que doy para quienes quieren llegar a un quinto disco de Bad Religion y buscan el sonido más accesible, quizás el más 2000izado, es The New America, que es el disco que sacan en el año 2000, pero con la particularidad de que ya no estaba el guitarrista, digamos, no estaba desde hace un tiempo el guitarrista fundador de la banda, Mr. Brett. Entonces Greg Graffin había quedado como un poco solo en la composición de esas 15 canciones, y un poco se nota, digamos, que hay algunos baches en ese disco, pero hay una especie de búsqueda del hit y de la apertura musical, porque no todo es punk ni todo es hardcore. Y tiene la particularidad de que ese disco fue grabado en Hawái. No me preguntes por qué, ellos siempre grabaron en Los Ángeles, pero se fueron a Hawái. Principalmente creo que porque lo que arreglaron fue que lo iba a producir Todd Rundgren, que vive allá. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerlo de productor a él y vamos a grabar allá y nos vamos de vacaciones, tal cual. Claro, obvio. Tiene algunos temazos también, como The New America. Tiene uno que se llama I Love My Computer, que habla un poco, sigue esta línea de la adicción digital. Tiene un tema lento que se llama Whisper in Time, y tiene canciones que todavía tocan en vivo, como A Thousand Memories, Let It Burn, Don't Sell Me Short. ¿Qué cosas encontramos entonces en los discos de Bad Religion? Y mirá, me va a sobrar el tiempo de este episodio, porque si estamos hablando de una banda punk, todo tiene que ser veloz y no durar más de media hora. Exacto. El sonido hardcore punk, creado en buena parte por ellos. Las melodías y las armonías por todos lados. Vos lo tenés a él cantando y tenés al bajista y a los guitarristas metiendo coros por todos los huecos que quedan libres. Lo que decíamos antes, es un cantante que tiene un PhD en biología y es profesor en la Universidad de California de Los Ángeles, que canta con una fuerza tremenda y que encima cuando lo ves en vivo se come el escenario porque le queda chico, porque parece... El tipo gesticula, ¿no? Siempre con sus manos, y parece que estuviera dándote una clase. Tiene ese tipo de impronta. Yo los vi 3 veces a Bad Religion y las 3 veces me alucinó eso, ¿no? El tipo camina en el escenario, no se viste de una forma particular, casi siempre está de negro y casi no habla, pero sin embargo no lo puedes dejar de mirar. Te habla con las letras, Leo. Exactamente. Otra cosa que encontramos en Bad Religion es que es la banda fundacional de ese estilo, y lo que decíamos antes, que fue menos popular que varias de sus contemporáneas, pero que tiene un prestigio
que las otras quizás no tienen, y tiene el reconocimiento de todos sus pares. Yo creo que hoy cualquiera de los líderes de estas bandas, Billy Joe Armstrong, Dexter Holland, te hablan con muchísimo respeto de Bad Religion. Han compartido giras, han participado en algunos compilados de la época cuando se usaba hacer compilados de varias bandas, y todas tienen un gran respeto por Bad Religion. Y otra cosa que me encanta de la banda es que tiene un logo muy provocador, que es una cruz tachada. Eso te iba a preguntar. ¿Tuvieron temas ahí de censuras? ¿Viste? Las típicas, sobre todo en Estados Unidos, estos grupos que se ponen adelante de los shows. No queremos a esta banda que toque en nuestro pueblo. ¿Tuvieron ese tipo de cosas, me imagino, por el logo? Sí, sí, hubo alguna controversia, pero ellos lo explicaron. Digamos, ellos crearon la banda cuando tenían 15 años y fue un logo creado por 2 pibes de 15 años. Entonces, no tiene mucho sentido explicarlo ahora. Tampoco es un logo que lo usan mucho en vivo, como digamos para el telón de fondo. Como telón. Pero, claro, pero tampoco lo pusieron ni siquiera en el arte de todos sus discos. Claro. Forma parte de la iconografía de la banda, pero digamos, es una banda que se llama Bad Religion, pero tampoco es una banda que está en contra de la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, sino que está más en contra de las estructuras que están alrededor de la religión, de la industria de las religiones, por decirlo de alguna manera, o del negocio de las religiones. Me parece que ellos son mucho más críticos en ese aspecto y no tanto en la religión en sí ni demás. Aún así, Greg Graffin tiene un disco, un libro en el que habla de su experiencia paralela como cantante de Bad Religion y su experiencia como hombre de ciencias, en el que habla un poco de esto de la no existencia de un dios. Él cree en eso puntualmente. Él es un tipo 100% racional, ¿sí? Entonces dice, yo no tengo pruebas de la existencia, no tengo pruebas de la existencia de ningún dios, así que eso es lo que te voy a contar en mi libro y en mis canciones. Me encanta, para acompañar. Voy a armar mi playlist y voy a conseguir esa lectura porque se ve muy interesante. Leo, ¿cuál es la actualidad de Bad Religion? Bad Religion sacó un libro oficial de la banda, que es una biografía. Fue editada en varios idiomas. Dijeron que iba a ser editada en español, digamos en español latino, porque fue editada en España, pero todavía no tuvimos noticias de ello. Yo me consigo esa en español, coño, me consigo la española. Sí, tal cual. Obvio. Tengo acá porque es el nombre de una canción. Que a mí me encantan las biografías de banda. Llama. Claro, en España se llama Haz lo que quieras, ¿no? No, pero sí, me la quiero conseguir. A mí me gusta mucho, más allá de leer cosas de bandas que me gustan y que soy fan, leer de otras que quizás no la tengo tan clara, porque creo que también a través de los libros y las biografías, más allá de lo musical, más. Sí, entendés mucho más el de dónde vienen, el porqué, y me interesa mucho ahora que te escuché, ¿no? Y la actualidad de la banda es esa, que no es estrictamente musical, pero el último disco de Bad Religion es de 2019, si no estoy equivocado. Bueno. Y siguen girando todo el tiempo. Acá a la Argentina vinieron varias veces. Yo una vez les pude saludar, les di la mano, les saqué una foto con Greg Graffin. Me parece uno de los tipos más respetables del rock. Un tipo coherente con lo que dice y con lo que hace. Y que no le gusta el circo, ¿viste? Está siempre concentrado en lo que hace. Tiene un par de discos solistas en otro plan, mucho más folk, mucho más acústico, que también están buenos. Recomiendo muchísimo Bad Religion, repito el orden en el que para mí podrían empezar a escuchar a la banda, que es con The Process of Belief de 2002, Stranger Than Fiction de 1994, Suffer de 1988, Recipe for Hate de 1993, y después pueden ir por Generator del 92 o por The New America de 2000. Creo que con esos 5 o 6 discos ya después pueden ir por el resto. Les van a quedar 11 discos más, que son un montón. No todos son buenos, no todos están bien grabados, ni suenan lindos, ni tienen hits. Pero estos que yo les digo son los discos que realmente valen la pena.
Leito, ¿qué lugar ocupa en tu vida Bad Religion? Y si tuvieras que decir la característica principal de la banda, ¿cuál es? Bueno, los rankings de bandas personales cambian, ¿no? Digamos, un día es una, otro día es otra. Está dentro de mis 10 bandas favoritas. Y cuando te hablo de mis bandas favoritas, podemos ir desde Guns N' Roses, como ya sabemos, a Bad Religion, que son en apariencia polos opuestos. Y lo que más me gusta de Bad Religion es eso, es que tienen cosas para decir. Y que vos los escuchás o lees sus letras, o lees alguna de las pocas entrevistas que dan, y te hacen pensar. Me parece que no todas las bandas tienen esa capacidad. A veces las bandas te emocionan por lo que dicen, o tienen un solo de esos que te ponen los pelos de punta, pero no todas las bandas tienen la capacidad de enseñarte algo y hacerte pensar, o dejarte frases picando ahí como para que vos quieras ir y averiguar algo más. Ese es el lugar que ocupa Bad Religion en mi vida, que a mí me parece que es algo muy importante. No, me encanta. Además, lo que decís, las apariencias, ¿no? En apariencia, las bandas pueden estar tan lejos, pero cuando un estilo de una o del otro te mueven y te generan algo, definitivamente las bandas o la música es lo mismo, ¿no? Es lo que te transmite, más allá de si es desde un grito, de una melodía, de una guitarra acústica o de la guitarra más distorsionada del mundo. Totalmente. Así que si ya conocían Bad Religion, seguramente ahora esto les dio ganas de ir a escuchar Bad Religion. Y si no los conocen, vayan, prueben con este orden que les digo, cuéntenos a ver qué les pareció, si empezarían por otro lado, si les parece un sacrilegio empezar por el disco del año 2002 en una banda que es de 1980. Pero bueno, empecemos el debate. Y está buenísimo. La próxima. Y hoy me voy a dedicar a escuchar Bad Religion, claramente. Nómades es un podcast sobre los discos que marcaron nuestra vida. Somos Leo Ferri y Rana Funk. La voz es de Julia Moyano. Seguinos en nuestras redes sociales, @ranafunk, @soyleoferri. Agreganos a tus favoritos y nos escuchamos en un próximo episodio.